El limpiador nocturno nunca hablaba, hasta que una pregunta del director general lo cambió todo. Limpiaba la misma planta todas las noches, pero nadie sabía su nombre. Antes de empezar, si te gustan las historias con sentido, no olvides suscribirte y decirme en los comentarios desde dónde nos ves. Me encanta saber a dónde llegan estas historias. Luis Delgado llegaba cuando se apagaban las últimas luces. Los pasillos estaban en silencio, las oficinas vacías y el olor a comida recalentada aún flotaba en el aire. Aparcó su viejo sedán junto a la entrada de servicio, en el mismo sitio de siempre, cerró la puerta con cuidado para que no resonara y recorrió el pasillo trasero con paso lento y firme. 6 años, el mismo edificio, el mismo turno, sin dirigir una palabra a nadie. Lo llamaban el limpiador nocturno, el callado. Algunos pensaban que no hablaba inglés, otros pensaban que simplemente no le importaba. Pero la verdad era más simple que eso. Luis había aprendido que el silencio era más seguro, más fácil, más limpio. Siempre llevaba guantes negros. No eran los que le daba la empresa, eran suyos, se ajustaban bien y eran resistentes. Había una calma en su forma de trabajar. Limpiaba las superficies con movimientos lentos y uniformes. Vaciaba las papeleras sin derramar nada y pasaba la fregona por el mármol con una precisión experta. Era como ver a alguien barriendo recuerdos, no solo suciedad. El turno de día apenas se fijaba en él. Cuando se quedaban hasta tarde, le rodeaban como si fuera un mueble. Algunos le saludaban con la cabeza. La mayoría no. No le importaba. En realidad, no. No era por eso por lo que estaba allí. Venía a trabajar. Venía a desaparecer. Y en las horas tranquilas de la noche, eso era precisamente lo que hacía. El edificio en sí era moderno, elegante, frío. Pisos de oficinas acristaladas apilados unos encima de otros. Acero pulido, madera oscura, iluminación indirecta que zumbaba incluso cuando no había nadie. Luis se había memorizado cada rincón, los giros del pasillo, la forma en que la moqueta del tercer piso se hundía cerca del ascensor, el pequeño parpadeo de una de las luces de emergencia junto al ala de recursos humanos. Sabía dónde se alargaban más las sombras, dónde el aire era más frío, dónde las puertas de la sala de juntas siempre se dejaban entreabiertas. A las 11:07 p.m. pasó por las máquinas expendedoras del vestíbulo inferior. Siempre comprobaba si había monedas caídas. No porque las necesitara, sino porque estaban allí. Esa noche, encontró una moneda de 10 centavos y un recibo arrugado de un restaurante de burritos. Lo dobló, lo guardó en el bolsillo trasero y siguió adelante. En el segundo piso, vació la basura de la sala de marketing. Tazas medio llenas de café frío. Notas adhesivas con frases como «Necesitamos que esto salga bien» y «Hay que dar un paso adelante». Luis no leyó el resto, nunca leía las notas, pero a veces se preguntaba quién las había escrito y cómo se sentiría ser escuchado. A medianoche estaba en el ala ejecutiva. Sus pasos se hicieron más suaves, no por miedo, solo por instinto. Esos eran los lugares intocables, las oficinas con los cajones cerrados con llave y las paredes de cristal. Luis no se entretuvo. Limpió las mesas, enderezó una silla torcida y recogió 3 bolsas de papel triturado. Había aprendido a moverse sin ser visto, ni siquiera por las cámaras. Nadie le había enseñado. Simplemente sucedió. Después de años de ser invisible, aprendió lo que significaba formar parte del espacio, como un mueble, como una sombra, como el silencio. A las 12:46 p.m. se tomó su descanso de 10 minutos. El mismo banco fuera de la sala de correo. Se comió medio sándwich, siempre del mismo tipo. Pan blanco, jamón fino, sin mostaza. Miró fijamente la máquina expendedora frente a él, pero nunca compró nada. Parpadeaba 2
un islo en números digitales rojos, aunque no era un reloj. Cuando terminó el descanso, se levantó lentamente, estiró la espalda y volvió al trabajo. Todavía le quedaban 3 pisos. Algunas noches encontraba cosas, un pendiente perdido, una nota manuscrita sin nombre. Una vez, una vieja tarjeta de empleado escondida detrás de un archivador. No se quedó con nada, simplemente lo guardaba en el cajón de objetos perdidos, cerca de seguridad, en silencio, sin decir nada. Luis tenía una hija, 12 años. Ella pensaba que trabajaba en reparto. Nunca le había hablado de los largos pasillos, las oficinas acristaladas, la forma en que la gente pasaba sin mirar. Solo le decía que limpiaba cosas y que se le daba bien. A las 3:02 de la madrugada, apagó la aspiradora y miró por las ventanas del vestíbulo principal. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. Unos cuantos taxis pasaban por la calle desierta, y por un momento se quedó inmóvil. No sabía que al día siguiente alguien le haría una pregunta, y que todo cambiaría. Siempre empezaba por arriba, donde las luces eran más brillantes y el silencio más denso. Luis entró por el montacargas, como siempre. Este traqueteó suavemente mientras subía, pasando por los pisos donde antes se oían voces. Su carrito estaba cargado como siempre, paños de limpieza doblados en 3, el cabezal de la fregona en el ángulo perfecto, los pulverizadores alineados según su uso. El edificio dormía, pero Luis estaba completamente despierto. Siempre lo estaba. El último piso era diferente, no solo por las vistas o la decoración. Tenía una quietud que daba la sensación de estar vigilado. Todas las superficies brillaban. No había bolígrafos fuera del lugar, ni esquinas rayadas. Luis nunca dejaba huellas. No necesitaba recordatorios de que había estado allí. Caminó por el pasillo acristalado hacia la sala de juntas. El suelo bajo sus botas era de nogal pulido. Ajustó el paso. Más despacio aquí, más tranquilo. Trabajaba al ritmo de la respiración del edificio, casi como si tuviera una. Dentro de la sala, se detuvo. La mesa se extendía 3,5 metros, lisa y negra, con enchufes empotrados y pequeñas sillas de cuero, todas colocadas en su sitio. A la cabecera de la mesa había una silla de respaldo alto que nadie tocaba nunca. Pertenecía a Clara Rourke, la directora ejecutiva. Luis solo la había visto una vez en persona, pasando por el aparcamiento con un auricular Bluetooth y una expresión impasible. Limpió la mesa con movimientos largos y firmes, por los bordes, debajo del borde, sobre los altavoces. Siempre quedaba un vaso. Esa noche no fue diferente. Agua medio lleno. Un círculo ya se estaba secando debajo. Luis lo cogió, limpió la marca y volvió a colocar el vaso exactamente donde estaba. Entonces se fijó en los papeles. Una pequeña pila cerca del centro de la mesa, sujetas con un clip y etiquetadas con rotulador rojo. Interno CUR 3. Confidencial. No las leyó, solo lo suficiente para ver las palabras reestructuración y carga de costes. No necesitaba saber más. Llevaba suficiente tiempo en el negocio como para saber lo que significaban esas palabras. Despidos, recortes, culpar a alguien, gente que se va. Guardó los papeles en una carpeta cercana, con cuidado de no arrugarlos, y los dejó en el escritorio, donde los encontrarían, donde alguien podría fingir que no los había dejado allí en primer lugar. Fuera de la sala de juntas, el pasillo se extendía hasta la oficina de la esquina, la de Clara. Tenía 3 paredes de cristal y un cuadro de un barco atravesando una tormenta en la pared detrás de su escritorio. Luis nunca había entrado. La puerta siempre estaba cerrada con llave, pero aquella noche la puerta estaba entreabierta. Solo un poco. Un hueco, tal vez 2 centímetros. Lo suficiente para ver el borde del escritorio y el brazo de la silla. Había una taza sobre un posavasos.
El vapor ya se había esfumado. No debía entrar, pero la esquina de un pañuelo arrugado en el suelo tomó la decisión por él. Entró lo justo para cogerlo. No miró el escritorio, no respiró con fuerza. Simplemente lo cogió, lo tiró a la basura y se dio la vuelta para marcharse. Entonces lo vio. Un marco de fotos boca abajo cerca de la esquina del escritorio. El cristal no estaba roto, solo manchado. Se agachó, lo cogió y le dio la vuelta. Era la foto de un hombre y una niña. Un banco en un parque. La luz del sol. La niña tenía el pelo rizado y una amplia sonrisa. El hombre parecía cansado, pero orgulloso. Clara estaba detrás de ellos, con las manos sobre los hombros del hombre, sin sonreír, pero presente. Lo volvió a colocar con cuidado sobre el escritorio, en posición vertical, limpiando con cuidado las huellas que había dejado con el guante. De vuelta en el pasillo, cerró la puerta de la oficina hasta que encajó el pestillo. No se oyó ningún ruido. Cuando regresó a su carrito, el edificio parecía más frío. En el tercer piso alguien había dejado encendida la luz de una sala de conferencias. Luis se dirigió hacia allí, dispuesto a limpiar la pizarra y las sillas, pero al pasar por la escalera, lo oyó. Voces. No eran fuertes, ni gritos, pero sí agudas, urgentes. Dos hombres, tal vez tres. Luis se quedó paralizado. Se pegó a la pared, justo detrás del cristal. Si los números del almacén no coinciden, la culpa es de ellos, no nuestra. Una pausa. ¿De verdad crees que ella va a ponerse del lado de los trabajadores de planta en lugar de la dirección? Una risa, breve, cruel. Luis no se movió, no respiraba, solo escuchaba. Asegúrate de que el informe quede enterrado. Si se filtra, estamos acabados. La puerta se abrió de repente. Se oyeron pasos bajando las escaleras. Luis retrocedió, rápido y en silencio, hacia el pasillo de enfrente. No lo habían visto. No sabía sus nombres, pero reconoció las voces. El jefe de marketing, el jefe de operaciones. Llegó al ascensor con el corazón a un latido. Eso era lo que tenía el silencio. La gente daba por sentado que no prestaba atención. Luis reanudó su turno sin decir palabra. Pero algo había cambiado. No buscaba problemas. Se había pasado casi toda la vida evitándolos. Luis se quedó en el ascensor, con el suave zumbido vibrándole en los pies mientras bajaba a la planta baja. El carrito a su lado chirrió ligeramente, con una rueda atascada, como siempre. Pensó en las voces que había oído en la escalera, en cómo habían hablado, con calma, calculadas, como si fuera algo rutinario. No le gustaba lo que eso le provocaba. A la 1:18 de la madrugada, el vestíbulo de la planta baja estaba en silencio. Luis salió y empujó el carrito por el suelo de mármol, bajo la luz pálida y lejana de las lámparas del techo. Recorrió la zona de recepción, limpió el mostrador de seguridad y vació las papeleras. La rutina le mantenía centrado. Sus manos se movían mientras su mente repetía la conversación una y otra vez. Si los números del almacén no coinciden, es culpa suya. Luis había trabajado antes en un almacén. No aquí, sino en Phoenix. Turnos largos, poco sueldo, pocas preguntas. Había visto a gente buena perder su trabajo por un error en el papeleo. Había visto cómo echaban a un padre de 3 hijos porque alguien había cambiado un decimal. Y entonces tampoco dijo nadie nada. Se detuvo cerca de la esquina más alejada del vestíbulo, donde se encontraba la sala de correo privada. Siempre estaba a oscuras después de medianoche, pero esa noche la puerta estaba entreabierta. No mucho, solo lo suficiente para dejar escapar un hilo de luz al pasillo. Llamó una vez. No hubo respuesta. Luis empujó la puerta con cuidado. Dentro, una lámpara parpadeaba junto a las fotocopiadoras. Y allí, en el suelo, había una pequeña memoria USB negra, sin etiqueta, sin estuche,
simplemente allí en el polvo, junto a una pila de cajas aplastadas. Se agachó, la recogió y la giró entre sus manos enguantadas. No la reconoció. No sabía quién la había dejado allí, pero había algo en ella que le parecía inconcluso, olvidado. No tenía ordenador, ni en casa ni en su carrito, pero sabía dónde había uno. En la sala de descanso del segundo piso había una vieja estación de trabajo que se utilizaba para los módulos de formación. Ya casi nadie la tocaba. Luis dudó. No tenía motivos para mirar, no tenía permiso, pero sentía una opresión en el pecho, una sensación que tenía más que ver con una advertencia que con la curiosidad. A la 1:37 de la madrugada, llegó a la sala de descanso. Pasó su tarjeta magnética, cerró la puerta detrás de él. El ordenador tardó más de lo habitual en arrancar. Los ventiladores chirriaron, la pantalla zumbó una vez antes de encenderse. Luis enchufó el USB. No explotó nada. No sonó ninguna alarma. Una sola carpeta, etiquetada, Q3 Rev Discussion. Hizo clic. Dentro había 6 videos cortos, imágenes de seguridad, grabaciones de pantalla, transcripciones de audio. Todo de conferencias telefónicas y reuniones de las que se suponía que no debía saber nada. Gente a la que solo había visto de lejos. Directores, gerentes, jefes de departamento. Los vídeos eran granulados, pero lo suficientemente claros. Traslada los informes de pérdidas a cumplimiento. No podrán rastrearlos hasta marketing si los archivos están separados. Clara está preocupada por las filtraciones. Manténla al margen por ahora. Lo arreglaremos después de que la Junta dé el visto bueno. Nadie audita el trabajo del tercer turno. Estamos cubiertos. Luis se quedó muy quieto. La habitación estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del monitor. No tocó nada más. No copió los archivos. Solo miró. Todos los clips. Cuando terminó, sacó el USB y lo guardó en el bolsillo interior de su abrigo. Luego apagó el ordenador, limpió el teclado y enderezó la silla. Nadie sabría que había estado allí. De vuelta en el pasillo, el edificio parecía diferente. No más pesado, sino más agudo. Como si todos los bordes se hubieran vuelto un poco más afilados. Luis volvió a su ruta. Fregó el fregadero de la cafetería. Repuso las toallas de papel, fregó el suelo con lentitud, pero su mente estaba en otra parte. No sabía en quién podía confiar, y lo último que quería era convertirse en la protagonista de la historia. Tenía una hija, el alquiler, un coche viejo que necesitaba neumáticos nuevos. Esta no era su lucha, pero al pasar de nuevo por la escalera, se encontró escuchando con más atención, esperando. Esta vez no se oían voces, solo silencio y su propio corazón, latiendo con fuerza en algún lugar debajo de él. Clara Rourke no creía en la suerte, pero algo en la forma en que seguía viéndolo la hacía detenerse. Todo empezó con una mirada, una sombra en el pasillo, un movimiento detrás del cristal, el conserje, siempre con guantes negros, siempre en silencio. Al principio no le dio importancia. Estaba acostumbrada a que la gente se fundiera con el fondo, pero después de la tercera noche consecutiva, se dio cuenta de que él siempre estaba allí, en la misma planta, a la misma hora, igual de inmóvil. Nunca supo su nombre. Se había quedado hasta más tarde de lo habitual. La junta directiva la presionaba. Los accionistas estaban inquietos. Había rumores de debilidad en el tercer trimestre. Su bandeja de entrada estaba llena de alarmas silenciosas, sobrecostes, objetivos no alcanzados, almacenes con poco stock. Sus subordinados decían que todo estaba bajo control. Ella no estaba tan segura. Esa noche llegó poco después de las 10, sin chofer, sin asistente, solo Clara, su maletín de cuero
y el débil eco de sus tacones contra el suelo del vestíbulo. Se dirigió al ascensor sin decir palabra. Pulsó el botón del último piso. Se cruzó con él al entrar. Él no dijo nada, ni se inmutó. Solo le hizo un gesto cortés con la cabeza y apartó la mopa para dejarla pasar. Ella no le dio las gracias, no porque no lo sintiera, sino porque no sabía si él lo entendería. Arriba, su oficina estaba exactamente como la había dejado. La luz del escritorio encendida, los archivos abiertos, los informes a medio leer. Se sentó, se pasó la mano por el pelo y se quedó mirando la pantalla durante casi 3 minutos antes de moverse. Todos los números la miraban como un desafío silencioso. Abrió los informes de previsiones y empezó a rebuscar en las hojas de cálculo. Necesitaba verlo por sí misma. No un resumen, no una presentación. Los datos brutos. Era la única forma de respirar. A las 11:14 p.m. salió a tomar aire. Recorrió el pasillo. No había nadie. Entonces oyó un sonido débil. Una aspiradora en el segundo piso. Bajó las escaleras. A mitad de camino, lo vio de nuevo. Estaba cerca de las ventanas, apilando sillas después de limpiar la mesa de la sala de descanso. Se movía lento, con cuidado. Al principio no la vio. Ella dio un paso adelante. La luz la iluminó lo suficiente como para que él levantara la vista. Sus miradas se cruzaron. Durante un segundo, ninguno de los dos se movió. Entonces ella habló. «Llevas aquí un rato». Él se enderezó. Asintió una vez. «Sí». Su voz la sorprendió, no su sonido, tranquilo y firme, sino el hecho de que hablara. Ella se acercó. «Creo que no nos conocemos». Él no estaba seguro de si era una pregunta. «Luis», dijo. «Delgado». «Clara». «Lo sé», dijo él, y enseguida apartó la mirada, como si hubiera dicho demasiado. Ella lo observó durante un momento. Tenía los ojos de alguien que no perdía el tiempo, que no necesitaba hablar para entender lo que estaba pasando en una habitación. Ella señaló hacia el pasillo. «¿También cubres esta planta?» «Todas», respondió él. «Excepto los laboratorios. Tienen su propio equipo». Ella asintió. «Debes de ver muchas cosas». Luis dudó. Clara se dio cuenta. No era nerviosismo, era cálculo. Estaba midiendo algo. «Veo lo que se deja atrás», dijo finalmente. Ella ladeó la cabeza. «Es una forma interesante de decirlo». Él se encogió de hombros. «La gente pierde cosas, palabras, papeles, a veces cosas más importantes». Ella no sonrió, pero algo en su expresión se suavizó. Se apoyó contra la pared. «Yo solía ser así», dijo en voz baja. Venía después del horario de cierre. Limpiaba. Reponía los estantes en una tienda de comestibles. Luis no respondió. «Sé lo que se siente», añadió ella. «Ser invisible». Él siguió sin decir nada. Ella dejó que el silencio se prolongara. Luego se dio la vuelta para marcharse. «Señorita Rourke», dijo él justo antes de que ella llegara a las escaleras. Ella se detuvo. Se volvió. Él metió la mano en el bolsillo, pero se detuvo. Fuera lo que iba a darle, cambió de opinión. «Fíjese en quién firma los informes de inventario», dijo en su lugar, «no en quién los escribe». Ella entrecerró los ojos. «¿Qué quiere decir?» Pero Luis ya se había puesto en marcha, con la fregona en la mano, avanzando por el pasillo. Ella se quedó allí un momento más, mirándolo. Luego subió las escaleras, más despacio que antes, con las palabras posándose en su mente como polvo que no se podía quitar. «Fíjese en quién firma los informes, no a quién los escribe». Ella no creía en la suerte, pero algo en el momento en que se produjo aquella conversación le hizo sentir como si acabara de abrir una puerta que no tenía intención de encontrar. Luis nunca había tenido intención de involucrarse, pero ahora la prueba le quemaba en el bolsillo de la chaqueta. Recorrió la tercera planta con paso firme.
pero sus pensamientos ya no estaban en el trabajo. Estaban de vuelta en la sala de descanso, en el silencioso parpadeo de la vieja pantalla del ordenador, en las voces bajas de la escalera que no lo habían visto escuchar. La memoria USB presionaba contra su pecho como un segundo latido. No tenía ningún plan, no tenía ni idea de qué hacer a continuación, pero sabía una cosa con certeza. La gente de arriba no sabía lo que él sabía. Todavía no. Vació las papeleras, limpió las huellas dactilares de las puertas de cristal y enderezó las sillas del ala jurídica. Sus manos estaban tranquilas, su postura controlada, pero su mente seguía dando vueltas a los vídeos que había visto. El responsable financiero trasladando las pérdidas presupuestarias al almacén. El ejecutivo de marketing sonriendo burlonamente sobre el ocultamiento de informes. La frase inconfundible, mantén clara al margen por ahora, se la había repetido 2 veces. Luis no tenía aliados, ni contactos, ni un nombre que tuviera peso. Si daba un paso al frente, ¿quién le creería? ¿Quién le escucharía siquiera? Un conserje con una memoria USB no iba a aparecer en los titulares. Desaparecería más rápido de lo que había tardado en llamar la atención. Se dirigió al montacargas y bajó al nivel inferior. El pasillo de los archivos estaba vacío, como siempre. La mitad de las luces no funcionaban. Allí era donde iba cuando necesitaba pensar. Esa noche se apoyó en la estantería metálica que contenía décadas de registros. Su respiración era tranquila. Su corazón no. Sacó el USB y lo sostuvo en la palma de la mano. Podía tirarlo, llevarlo al contenedor de basura y acabar con ello. Volver a la rutina, al silencio, a la seguridad. Pero eso no borraría lo que sabía. No ayudaría a los trabajadores del almacén, a los que estaban a punto de culpar por pérdidas que no habían causado. No cambiaría la forma en que los ejecutivos se habían reído en la escalera, seguros de que nadie importante podía oírlos. Luis levantó la vista. Frente a él estaba el viejo armario de suministros. Dentro, todavía enchufado, estaba el ordenador de repuesto del departamento, que se utilizaba principalmente para escanear códigos de barras y formularios de proveedores. Era lento, pero estaba conectado a Internet. Se acercó, se sentó y lo encendió. La pantalla de inicio le dio la bienvenida. No necesitaba acceso de administrador, solo un navegador. Volvió a conectar el USB al puerto. Esta vez no abrió los archivos. Sabía lo que decían. En su lugar, buscó una cosa: canales de denuncia internos. La empresa afirmaba tener un portal de ética, anónimo, seguro y confidencial. Había visto los folletos colgados en el tablón de anuncios de la sala de descanso. Nadie lo había utilizado nunca. La mayoría de los trabajadores ni siquiera sabían que existía. Lo encontró. Un formulario básico para subir archivos, adjuntar un archivo, dejar un comentario, o no. Se quedó pensativo durante un largo rato. Luego escribió 3 palabras. Están tendiendo trampas a la gente. Y pulsó enviar. La pantalla parpadeó. Gracias por su envío. Alguien lo revisará en breve. Quitó el USB, apagó el ordenador y se quedó sentado en la oscuridad. No era mucho, no había garantías, pero era algo. Cuando volvió a su ruta, el edificio parecía más tranquilo, no vacío, solo a la espera. A las 3:12 de la madrugada, limpió la oficina del director general como siempre. El escritorio estaba intacto. La taza seguía en el posavasos. El marco de fotos estaba en pie, donde lo había dejado. No sabía si Clara lo había visto o si había atado cabos. Solo sabía una cosa: lo estaban subestimando, y a veces ese era el error más peligroso que una persona podía cometer. Clara ya no dormía mucho, no desde que los rumores empezaron a convertirse en preguntas. La junta directiva quería respuestas. Las cifras no cuadraban, no como deberían. El departamento de marketing tenía explicaciones, fluidas,
seguras, llenas de jerga que nunca acababan de convencer. El departamento de operaciones juraba que el problema estaba en el cumplimiento. El departamento de cumplimiento juraba que nunca habían tocado esos archivos. Y Clara, en medio de todo ello, sentía el peso que la presionaba por todos lados. Esa noche no fue a trabajar. Fue en busca de la verdad. Era casi medianoche cuando atravesó las puertas de cristal, sin maletín, sin asistente, solo con su teléfono y una hoja de papel doblada. El guardia de seguridad levantó la vista, sorprendido, pero no dijo nada. Todos sabían que no había que preguntarle nada a Clara Rourke cuando se movía con ese aire decidido. Esta vez subió por las escaleras, piso por piso, escuchando. El edificio parecía diferente después del anochecer. Siempre lo había hecho, más tranquilo, pero no en paz, como si contuviera la respiración. En el tercer piso se detuvo. Las luces del pasillo zumbaban débilmente sobre su cabeza. Había un carrito aparcado cerca de las máquinas expendedoras. Cerca de allí, Luis Delgado estaba arrodillado junto a un cubo de basura, atando una bolsa. Levantó la vista, asintió una vez y se puso de pie. Ella lo observó. Luis, dijo ella, con una voz más suave de lo que esperaba. ¿Tienes un momento? Él no dudó. Simplemente se hizo a un lado y señaló hacia la sala de descanso cercana. Ella lo siguió. No había nadie más. Él no se sentó. Ella tampoco. He estado pensando en lo que dijiste, comenzó ella, sobre los informes, sobre quién los firma. Luis no dijo nada. Se limitó a mirarla, tranquilo, como si ya supiera a dónde iba a parar la conversación. Esta semana hemos recibido una denuncia anónima, continuó ella. Llegó a través del portal interno. Él parpadeó una sola vez. He revisado los archivos yo misma, dijo Clara. 6 clips, vigilancia, audio, algunas capturas de pantalla. Reconozco las voces, sé lo que estaban haciendo. Él seguía sin hablar. También sé que los clips no cayeron del cielo, dijo ella. Alguien los encontró, alguien los envió. Dejó que el silencio se prolongara. Luego lo miró a los ojos. ¿Por qué te quedas hasta tan tarde, Luis? Él no respondió de inmediato. Bajó la mirada hacia sus guantes, se frotó un punto del pulgar izquierdo. Finalmente habló. Porque veo lo que los demás no ven. No era un desafío, era un hecho. Clara respiró lentamente. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 6 años, dijo él, en el turno de noche. Sin quejas, sin aumentos, sin traslados. Sin atención, dijo él. Clara se apoyó en el mostrador. ¿Qué esperabas que pasara? Al entregarlo, podrías haber perdido tu trabajo. Luis negó con la cabeza. Ya he perdido cosas más importantes. Ella no le preguntó qué. De alguna manera lo entendía. No viniste directamente a mí, dijo ella. No estabas preparada para oírlo, respondió él. Clara se tensó ligeramente, pero él no se equivocaba. Yo tampoco confiaba en nadie, añadió él. Clara lo miró, y durante un largo instante no vio a un conserje. Vio a un hombre que había estado observando cómo se formaban las grietas mucho antes de que nadie más se diera cuenta. Un hombre que mantenía el lugar limpio, no solo porque era su trabajo, sino porque nadie más lo hacía. ¿Qué quieres?, preguntó ella. Luis levantó la vista. Ahora la miraba directamente a los ojos. No quiero un ascenso, dijo, ni reconocimiento. Entonces, ¿qué? Un cambio. Clara no se movió. La palabra quedó suspendida entre ellos, más pesada que cualquier otra cosa en la habitación. Finalmente, asintió levemente con la cabeza. Lo conseguirás, dijo. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en la puerta. ¿Alguna vez has pensado en hacer algo más que esto? Él bajó la mirada hacia la fregona. Luego volvió a levantarla. Depende de lo que entiendas por más. Ella sonrió.
Apenas. Luego se marchó. Luis se quedó allí un momento más, solo de nuevo en el silencio. Pero esta vez, el silencio no le resultaba tan pesado. Luis se sentó en el banco detrás de la sala de correo, con las manos aún enfundadas en los guantes y el sándwich intacto a su lado. Era su lugar habitual para descansar. Los mismos 10 minutos, el mismo pasillo oscuro, el mismo silencio. Pero esa noche nada parecía normal. Solo había pasado la mitad de su turno, pero sentía el pecho oprimido, como si le hubieran puesto algo pesado encima y se hubieran olvidado de quitárselo. Había hablado. No mucho, lo justo. Le había dicho la verdad a Clara, o al menos una parte, y ella le había escuchado. Le había escuchado de verdad. Eso era lo que le importaba. Pero también le importaba el riesgo. Ella podía protegerlo, o podía dejarlo caer. Lo había visto antes, en otros trabajos. La gente prometía cosas. Decía que quería justicia. Decía que le importaba. Pero cuando llegaba el momento, cuando la presión bajaba desde arriba, siempre eran los callados los primeros en ser enterrados. Pensó en Rosa. Su hija tenía ahora 12 años. Le gustaba dibujar pájaros. Quería ser veterinaria. Creía que su padre trabajaba como repartidor, haciendo rutas temprano por la mañana. No sabía nada de los turnos de noche, los largos pasillos, el silencio. Tampoco sabía nada de Phoenix. Luis había trabajado allí en un almacén, años atrás, antes de este trabajo. Entonces también había mantenido la cabeza gacha, igual que ahora. Limpiaba, empaquetaba, no decía nada. Hasta el día en que apareció Ice. Recordaba cómo se quedaron todos paralizados, cómo el jefe de turno entregó con calma una lista de nombres. A la hora del almuerzo, la mitad del personal se había ido. Uno de ellos era un amigo, un hombre llamado Héctor. Divertido, leal, tenía 3 hijos. Cometió el error de levantar la mano cuando alguien le preguntó por las horas extras que faltaban. Esa había sido la lección. Si hablas, pierdes. Si te callas, tal vez sobrevives. Pero esta vez era diferente, porque ahora Luis tenía pruebas. Y porque ahora alguien le había hecho una pregunta y había esperado la respuesta. Aún así, el miedo se aferraba a él. No confiaba en que desapareciera. A las 12:04 de la madrugada, se levantó, tiró el sándwich, caminó por el ala este. El edificio estaba en silencio, pero dentro de él, su cabeza era un torbellino. ¿Y si Clara no podía protegerlo? ¿Y si la gente a la que había delatado se enteraba? Y si RH lo llamaba la semana que viene y su tarjeta de identificación dejaba de funcionar antes de que llegara a la puerta? No tenía ahorros, ni plan B, ni papeles. Solo una chica que dependía de él. Solo una vida que había construido a base de días tranquilos y decisiones cuidadosas. Al pasar por el ala de finanzas, vio que las luces de una de las oficinas de la esquina seguían encendidas. Eso no era inusual. Lo que era inusual era el hombre que estaba sentado dentro. Stephen Clem, jefe de operaciones, la voz de la escalera. El hombre que se reía de los informes que se enterraban. Estaba solo, tecleando en un ordenador portátil, con la mirada fija en una carpeta de memorandos impresos. Luis siguió adelante, sin mirar dentro, pero algo se retorció en su interior. El hombre todavía tenía su trabajo, su título, su oficina en esquina. Luis mantuvo la fregona firme. Limpió la puerta de cristal con la facilidad que le daba la práctica. Pero en el reflejo vio que Clem levantaba la vista. Solo un segundo. No lo reconoció. No mostró preocupación. Luis seguía siendo invisible. A las 3:19 de la madrugada, llegó al muelle de carga del sótano. Uno de los guardias de seguridad, Darnell, le saludó con la cabeza desde detrás de un escritorio. Era un hombre mayor. Nunca hacía preguntas. Luis le hizo un pequeño gesto con la mano. «Llegas tarde esta noche», dijo Darnell.
Luis se encogió de hombros. Hay muchos pisos. Siempre los hay, respondió Darnell, bebiendo de un vaso de poliestireno. ¿Te has enterado de lo último? Se dice que están haciendo limpieza arriba. Luis no dijo nada. Darnell continuó. He visto llegar antes a Clara. No había nadie más, solo ella. Eso no es nada. Luis solo asintió y siguió adelante. De vuelta arriba, vació los últimos cubos y desenchufó la aspiradora. La rutina lo mantenía con los pies en la tierra, un movimiento tras otro, terminar lo que se empieza, dejar las cosas mejor de lo que las encontraste. Pero mientras devolvía el carrito al almacén, sabía la verdad. El silencio lo había protegido una vez, pero también había impedido que gente como Héctor fuera vista, que se les creyera. Esta vez no. Fuera lo que viniera después, investigación, represalias, consecuencias, lo afrontaría. Porque esta vez no se había quedado callado, y alguien le había escuchado. Luis nunca se había sentado en una sala de conferencias, al menos no en una como esta. Mantuvo las manos cruzadas sobre el regazo. Se había quitado los guantes. Era la primera vez en 6 años. Los guardó en el bolsillo trasero como un recuerdo que no estaba preparado para tirar. Frente a él, la directora general permanecía en silencio. Clara Rourke, sin asistentes, sin bloc de notas. Solo ella y Luis, sentados en extremos opuestos de la misma mesa larga que él solía limpiar cada noche. Había sido idea de ella. Una reunión tranquila, sin cámaras, sin correos electrónicos, sin dejar rastro, solo hablar. Clara lo había llamado para que entrara por una puerta trasera. Darnell lo había dejado pasar con un gesto de asentimiento y un portapapeles que no firmó. Luis había recorrido los pasillos traseros como siempre, pero esta vez no llevaba una fregona. No sabía cómo empezar, así que ella lo hizo. He iniciado la investigación. Su voz era tranquila, incluso. Pero Luis notó cómo sus dedos golpeaban una vez el borde de la mesa antes de darse cuenta. Ayer me enfrenté a Stephen Clem, dijo. No lo negó. Luis asintió una vez. También he hablado con auditoría interna. He sacado los registros de inventario. He encontrado las modificaciones del informe. La fuente de la manipulación de datos. Hizo una pausa. Lo habrían dejado pasar. Habrían culpado al equipo del almacén. Habrían despedido a algunos empleados de nivel medio. Lo habrían llamado reestructuración. Luis la miró. Eso es lo que siempre hacen. Ella se reclinó ligeramente hacia atrás. Esta vez no. Él estudió su rostro. La forma en que apretó la mandíbula al decirlo no parecía una promesa, parecía una decisión. Necesito tu testimonio, dijo ella. Él se movió en la silla. No se alejó, solo lo suficiente para respirar. ¿Por qué? Preguntó. Ya tienes los archivos. Clara asintió. Sí, pero querrán saber de dónde los has sacado. Alguien tiene que hablar. Luis se quedó en silencio. Pensó en las voces en la escalera, las risas, la confianza, los hombres que ni por un momento pensaron que el conserje pudiera oírlos, que pudiera importarle, que pudiera defenderse. Soy indocumentado, dijo en voz baja. Clara no se inmutó. No eres el primer empleado aquí con ese estatus, dijo. Y yo no delato a mi gente. No te lo pido por eso. Él la miró a los ojos. Entonces, ¿por qué? Porque importa, respondió ella. Porque lo que hiciste salvó este lugar de algo horrible. Y porque el silencio no protege a nadie, en realidad. Luis bajó la mirada. Sus dedos trazaron las vetas de la mesa. Recordó haber fregado esa misma superficie una semana atrás, en silencio, invisible, observando cómo el mundo seguía girando sin él. ¿Cambiará algo? Preguntó. La voz de Clara no vaciló. Ya ha cambiado. Se recostó en la silla. Exhaló.
Si hablo, dijo, no quiero reconocimiento. No quiero que mi nombre aparezca en los informes. Serás anónimo, dijo ella. La Junta lo sabrá, pero nadie más. Quiero protección. Para mi trabajo, para mi hija. La tienes. Él asintió con la cabeza. Luego metió la mano en el abrigo y deslizó la memoria USB por la mesa. La original. No era una copia. Clara no se movió. ¿Estás seguro?, preguntó. Ya no la quiero, dijo él. No quiero tenerla. Solo quiero que signifique algo. Ella la cogió. Cerró la mano alrededor de ella. Lo significará. Durante un rato se quedaron sentados en silencio. Luego Clara se levantó. Luis la siguió. En la puerta, ella se detuvo. Hay una vacante en gestión de instalaciones, dijo. Supervisión, mejor sueldo, mejor horario. Luis negó con la cabeza. Me gusta trabajar de noche. Ella sonrió. De acuerdo, pero si cambias de opinión, te lo diré. Salió por donde había entrado. Pasó junto a Darnell. Atravesó el vestíbulo de carga. Los mismos pasillos que había limpiado durante 6 años. Pero ahora algo parecía diferente. No era el edificio. Era él. Había salido de las sombras una vez. Y el mundo no se había acabado. El aviso se publicó discretamente, sin comunicado de prensa ni correo electrónico a toda la empresa. Solo unas líneas en el boletín interno del lunes por la mañana. Con efecto inmediato, Stephen Clem ya no forma parte de la empresa. La supervisión provisional de las operaciones correrá a cargo de la oficina de cumplimiento. Se proporcionarán más detalles en breve. Nadie dijo por qué, pero todo el mundo se dio cuenta. Hubo rumores, por supuesto, que no era solo Clem, que otros 3 directores habían presentado su dimisión, que algo había sucedido a puerta cerrada. Nadie conocía toda la historia, pero por primera vez en mucho tiempo, la gente hacía preguntas, y alguien estaba escuchando. Clara Rourke hizo sus rondas esa semana, algo inusual para una directora ejecutiva. Recorrió el almacén, se detuvo en recursos humanos, habló con los guardias de seguridad. Dijo cosas como, quiero entender qué es lo que no funciona, y lo decía en serio. La gente no sabía qué había cambiado. Solo sabían que ella lo había hecho. Y en algún lugar del edificio, Luis Delgado seguía con su rutina. Seguía fichando al anochecer. Seguía aparcando en el muelle de carga trasero. Seguía moviéndose por los pasillos con silenciosa precisión. Limpiaba las paredes de cristal. Vaciaba las papeleras. Pasaba la fregona por el suelo del vestíbulo con líneas limpias y uniformes. Pero algo había cambiado. Ahora la gente le saludaba con la cabeza al pasar. No todos, no siempre, pero sí los suficientes. Y no solo por cortesía. Le veían. Su nombre aparecía ahora en el cuadro de turnos. Luis, mantenimiento nocturno, escrito con rotulador negro. Legible, permanente. Darnell, el guardia, le trajo café una noche. Dijo que era porque la máquina expendedora no funcionaba bien, pero se lo entregó con una sonrisa y no le cobró ni $1. En la sala de descanso habían pegado un nuevo folleto en el corcho. Uno de verdad, no la típica propaganda corporativa. Si ves algo raro, avisa. Protegeremos a quienes protegen lo que es justo, sin logotipo, sin firma. Pero Luis reconoció el lenguaje y la voz que había detrás. El jueves, Clara se cruzó con él en el pasillo. No se detuvo. Solo lo miró al pasar y le dijo, ¿estás bien? Él asintió con la cabeza. Estoy bien. Ella siguió caminando. Esa noche, durante su descanso, se sentó de nuevo junto a la sala de correo. El mismo banco, la misma luz de la máquina expendedora parpadeando a las 2:00, como siempre. Sacó su sándwich, pero esta vez no se sentó solo. Un conserje más joven, nuevo,
Quizá llevaba una semana en el trabajo, se acercó y le preguntó si estaba ocupado. Luis negó con la cabeza y se hizo a un lado. No hablaron mucho, solo se sentaron, comieron, miraron la luz parpadear. Pero Luis notó que el chico no dejaba de mirarlo, como si estuviera esperando algo. ¿Te gusta estar aquí?, le preguntó Luis finalmente. El chico se encogió de hombros. Es un trabajo. Luis asintió lentamente. Es más que eso, dijo. Si lo dejas. El chico no respondió. Solo lo miró de otra manera después de eso. Cuando Luis terminó su turno, el sol comenzaba a calentar los bordes del horizonte. Caminó hacia su coche, como siempre. Pero antes de entrar, se detuvo. Miró hacia el edificio. El cristal brillaba. Seguía en silencio. Seguía en pie. Alguna vez había creído que lo mejor que podía ser era invisible. Ahora sabía que no era así. No necesitaba un despacho en la esquina ni un título para marcar la diferencia. Lo único que necesitaba era que lo vieran una vez, que lo escucharan una vez y hablar cuando fuera más importante. Luis se subió al coche, arrancó el motor y se fue a casa. No como el limpiador nocturno, sino como el hombre que lo cambió todo y nunca pidió nada a cambio. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.